Hola a todos, mi nombre es Manuel Tapia Martínez. Me presenté al último examen en MIR, me lo preparé con la Academia MIR Asturias y bueno, quería agradecerle a la Academia el que me diese la oportunidad de compartir esta mini clase con vosotros. Quería abordar el tema del síndrome de respuesta inflamatoria y disfunción múltiple de órganos. Sé que la asignatura de inmunología es una asignatura un poco ardua en la preparatoria, pero desde luego, y más en esta época de pandemia, está cobrando cada vez mayor importancia. Muchas veces ha sido la respuesta de nuestro cuerpo a una agresión aguda y no esta agresión en concreto la que al final ha acabado condicionando el pronóstico de estos pacientes, y a lo largo de la clase de hoy veremos por qué esto es importante. Lo primero vamos a clasificar qué fases y cómo funciona nuestro organismo cuando monta una respuesta frente a una agresión, ¿no? Clasificamos por fases porque, digámoslo así, es más pedagógico, pero verdaderamente es un continuum de gravedad creciente y dinámico, ¿no? La primera fase es una fase local en la que el propio organismo intenta acotar un poco la respuesta al órgano o sistema que se ha dañado. Sin embargo, en la segunda fase, cuando esto persiste, al final esta respuesta se hace sistémica y cuenta con la colaboración de los múltiples aparatos y sistemas con los que cuenta el organismo. Cuando esta fase última fracasa o prevalece en el tiempo, acaba ligando una disfunción múltiple de órganos. Como digo, al final esto, aunque parezca una sucesión de etapas, es un continuum de gravedad creciente y en el que participan numerosas herramientas. La más importante, o por lo menos la más conocida de las herramientas, es el sistema inmune, el conjunto de moléculas y células que lo hemos clasificado no siempre como una primera respuesta, el sistema innato. Esta respuesta se remonta a organismos procariotas, una respuesta muy antigua, pero también es muy inespecífica. Es rápida porque el organismo es capaz de generarla en muy poco tiempo. Sin embargo, como digo, se basa de forma genérica a las estructuras que son por él reconocidas en patrones de daño molecular y que se asocian receptores que se expresan en las células de nuestro organismo. Esta primera respuesta, como digo, cuenta sobre todo con la colaboración de las células del sistema innato, inicialmente los neutrófilos. Sin embargo, cuando esta respuesta se mantiene en el tiempo, cambia a ser un predominio de monocitos y macrófagos, los que persisten y los que mantienen esta respuesta. Como digo, al final las exigencias evolutivas de nuestro entorno han hecho que el organismo se adapte, creando una respuesta cada vez más específica y dependiente del agente que inicialmente empezó la agresión. Esta respuesta es importante saber que genera una memoria inmunitaria, es decir, que la exposición sucesiva de este agente va a hacer que la respuesta mejore, ¿no? Y se basa fundamentalmente en los linfocitos B y los linfocitos T, aunque claro está cuenta también con el resto de células del sistema inmune. Bien, pero como digo, esta no es la única herramienta con la que cuenta nuestro organismo a la hora de enfrentarse a una agresión aguda, y sin embargo es cada vez más importante el papel que juegan otros factores de cara a enfrentar los mismos, ¿no? En este caso, la participación del sistema hemostático y el endotelio vascular. El estado proinflamatorio del que partimos genera un estado también de hipercoagulación con producción de radicales libres de oxígeno, de microtrombo a nivel capilar y por último en una disregulación del aporte de oxígeno a los tejidos, en lo que se conoce como síndrome de disfunción circulatorio mitocondrial. Quería traer aquí en esta diapositiva relevar el papel tan importante que tienen las citoquinas en la coordinación de generar esta respuesta inmune. Las citoquinas son proteínas, son moléculas que se unen a receptores y que trabajan en pequeña concentración y tienen una función fundamentalmente pleiotrópica y redundante. ¿Por qué? Pues porque una sola citoquina tiene múltiples efectos y sin embargo muchas citoquinas pueden realizar el mismo solo efecto. Sí que es verdad que podemos clasificarlas en función de si son predominantemente inflamatorias o antiinflamatorias. Aquí os subrayo en negrita las principales inflamatorias como la interleuquina 1 o los TNF alfa y beta, y antiinflamatorias la 4 y la 10. Sin embargo, y sí que quería destacar porque a lo mejor es menos conocido, hay citoquinas que no podemos decir que funcionen como pro o antiinflamatorias, sino que dependen de las condiciones del organismo o del agente expuesto, que van a funcionar como tanto antiinflamatorias como proinflamatorias. Y este es el ejemplo de la interleuquina 6, bastante conocido hoy en día por ser diana terapéutica de algunas enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoide.
quería traeros el importante concepto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este concepto, en 1992, fue abordado por la Conferencia de Consenso en la que principalmente participaron asociaciones americanas especializadas en cuidados críticos del paciente, y aborda pues una serie de criterios concretos que van a definir una respuesta que verdaderamente es una respuesta inespecífica que genera el organismo frente a una agresión inicial, ¿no? Se basa en la temperatura, en la frecuencia cardíaca y respiratoria o en el hemograma. Sin embargo, esta respuesta, al ser muy inespecífica, no está exenta de crítica y además es solamente una cara de la moneda. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo genera una respuesta proinflamatoria, lo que conocemos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con una hiperreactividad inflamatoria y un predominio de células T helper 1 CD4 positivas, citoquinas proinflamatorias como hemos explicado, y al final esta persiste, hay una inflamación intravascular maligna, es decir, hay una imposibilidad del organismo para compensarla. Sin embargo, frente a esta misma respuesta y a su par, se genera un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora no tan conocida y en el que predominan linfocitos T helper 2 CD8 positivos y hay una inmunoparálisis, es decir, una neutropenia, un predominio de citoquinas antiinflamatorias y al final, y si esta predomina sobre la otra, una inmunodepresión y un aumento de predisposición a infecciones. Es el predominio de una de las dos la que va a hacer una descompensación y al final va a generar el amplio espectro clínico que conocemos con el acrónimo de Chaos, que al final es lo que el organismo genera a raíz de estos síndromes de respuesta inespecíficos en principio, ¿no? Que son el shock cardiovascular, una alteración de la homeostasis, un predominio de apoptosis, una disfunción de órganos y la supresión de la respuesta inmune. Esto es el espectro de consecuencias que son el resultado de una disfunción a la hora de regular una respuesta sobre la otra de nuestro organismo. Como digo, en cuanto a la fisiopatología, no hay una respuesta inmune universal y esto es un concepto bastante importante, pues no solo depende de la agresión inicial, sino que también las características del huésped influyen en que esta respuesta del organismo frente a un agente estresógeno sea muy particular, es decir, individualizada, y por tanto fenotiparla al final es fundamental para adquirir un tratamiento específico. No solo depende, por tanto, del tipo, de la intensidad de la agresión, sino que también depende de la respuesta del huésped, ¿no? Si en función del sexo, por ejemplo, los estrógenos generan un estado proinflamatorio, en función de la edad, con la inmunosenescencia, ¿no? Progresivamente, como avanzamos en edad, hay un debilitamiento de este sistema inmune. También depende del género como he dicho, o de la raza. Y bien, también quería decir que en la actualidad no está únicamente aceptada cuál es la primera señal que induce a las células endoteliales a cambiar ese patrón de moléculas que tiene en su membrana y por tanto permitir la permeabilidad de las células del sistema inmune. Esta respuesta, como digo, y este aumento de importancia que está teniendo el endotelio en el inicio de la respuesta inflamatoria es cada vez más conocida, más importante y posiblemente una diana terapéutica futura. También destacar el factor del NF-kappa beta, del factor de transcripción nuclear, un factor que se encuentra inicialmente inactivado en el citoplasma y que pasa al núcleo, y mientras este persiste activado es cuando se genera una respuesta inflamatoria o es lo que permite a las células empezar a fabricar esos coordinadores que son las citoquinas y persistir una respuesta que se predomina en una antiinflamación o en una proinflamación. Bien, y pasamos a definir lo que es el síndrome de disfunción o fracaso multiorgánico, lo que hemos denominado antes una fase 3 de persistencia de esa respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y este último se define como un síndrome clínico agudo en el que hay una alteración progresiva en la función mínima de al menos dos órganos o sistemas, y los distinguimos entre si es primario, pues es el resultado directo de esta agresión, o, y más importante, por lo que dije al inicio del tema, que muchas veces es la respuesta del huésped y este fracaso de la respuesta inflamatoria o antiinflamatoria que el organismo es capaz de montar contra una agresión la que acaba generando o el principal generador de la enfermedad grave que tiene este paciente, ¿no? Y esto generalmente se suele iniciar con un distrés respiratorio. Esto es conocido hoy, pues, o es asociado muchas veces a enfermedades, pues, como por ejemplo el COVID-19 en la modalidad grave, o como luego veremos en otra diapositiva,
en un conocido como síndrome de liberación de citoquinas como efecto adverso raro de las terapias CAR-T contra linfoma y leucemia, ¿no? Y también quería comentaros aquí la mayor importancia que están teniendo con el paso del tiempo los scores que permiten clasificar la gravedad del enfermo, clasificarlo y dar un pronóstico. Hay cuatro los scores más conocidos a nivel de hoy y tienen un poder de diferenciación bastante bueno, ¿no? Pero sin embargo el más utilizado hoy es el score o la escala de SOFA, ¿no? Que se utiliza sobre todo en unidades de cuidado intensivo. Esta medida de la evolución del paciente se basa fundamentalmente en la evaluación de 6 aparatos o sistemas. Tanto este score conocido como SOFA como los otros 3 también evalúan los mismos, que son el sistema cardiovascular, el renal, el hepático, hematológico y el sistema nervioso central. Mediante escalas numéricas permiten predecir, como digo, el pronóstico del paciente y tienen una función discriminativa bastante importante. Sin embargo, no evalúan el que hoy día se considera el motor de la sepsis, que es el sistema gastrointestinal. Esto es porque todavía no hay estándar en cuanto a cuál es la prueba idónea para su evaluación. Sin embargo, cada vez se están sacando más, como por ejemplo la tonometría gástrica. Y aunque a día de hoy disponemos de un mejor conocimiento de los sistemas inflamatorio y humoral que intervienen en la fase de la inflamación, a día de hoy o hoy por hoy aún estamos lejos de poder determinar la fase de la respuesta, esta fase inflamatoria o este predominio fenotipo inflamatorio que nos permita hallar un tratamiento específico en función de la fase en la que nuestro organismo se encuentra y que supuestamente mejoraría el pronóstico de estos pacientes, y es por lo que esto al final es importante comprenderlo. Finalmente quería dejaros aquí un artículo que se publicó en diciembre de 2020 y a raíz del desencadenante de la pandemia por SARS-CoV-2, en el que en la discusión, ¿no?, compara diferentes fenotipos inflamatorios que por las características de la enfermedad se parecían, ¿no? Como por ejemplo son el estado de sepsis, la enfermedad por COVID-19 en su última fase, por ejemplo el síndrome de respuesta o síndrome de liberación de citoquinas, que como he dicho antes era un efecto adverso raro pero muy grave de la terapia CAR-T contra linfoma y leucemia y que ha sido preguntada en el último MIR, o el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Sin querer adentrarme mucho, sí que quiero poner como ejemplo que dianas terapéuticas como por ejemplo la antiinterleuquina 6 han sido muy probada en el tratamiento de este efecto adverso de liberación de citoquinas, y en el que, como podemos ver en su fenotipo, sí que hay una expresión aumentada de interleuquina 6. Sin embargo, estas dianas no han podido lograr disminuir la mortalidad en la enfermedad por COVID-19, y como vemos aquí en su fenotipo, sí que hay una disminución de la expresión de interleuquina 6 frente a factores de degradación de fibrina como el dímero D y que podrían explicar este aumento de trombo. Por mi parte, no quería comentaros nada más, simplemente desearos mucha suerte y muchísimas gracias por haberme atendido.